Bien, entonces vamos a revisar lo que es el trazo de lo que es Teotihuacán. Y bueno, el antecedente. Hay que recordar que las zonas indígenas, que comúnmente les llamamos prehispánicas, pero el nombre correcto son zonas indígenas en América, se van a basar en una zona que Paul Kirchhoff denominó Mesoamérica o Medioamérica. Meso significa mitad o en medio, y en Medioamérica detectó 5 regiones, ¿no? La costa del Golfo, el altiplano central, el occidente de México, la región de Oaxaca y la zona maya. La parte norte sí hay vestigios indígenas, pero son muy dispersos, no tenían la misma calidad arquitectónica que lo encontrado en Mesoamérica. Se le llamó Aridoamérica, que será tema de otra plática. Ahorita nos vamos a concentrar en Teotihuacán, que se va a encontrar en donde está el altiplano central de México. También, como punto de partida, hay que entender que geográficamente las regiones indígenas estaban divididas, como lo vimos ya, pero temporalmente también las zonas indígenas eh, van a estar divididas en 3 periodos. Un periodo que le han llamado los arqueólogos un periodo rural, que se cree que empezó 1500 años antes de Cristo, hasta aproximadamente 2 años después de Cristo. ¿Sí? Se cree que son civilizaciones que se sustentan más en vestigios, bueno, las creencias se sustentan más en vestigios que encuentran que son relacionados con el campo, con la agricultura. Hay muy pocas estructuras arquitectónicas llamativas, comúnmente son más elementos de cerámica, herramienta. Luego va a haber un periodo que se llama teocrático, que es donde madura las civilizaciones indígenas, se van a evidenciar, como lo dice ahorita aquí la diapositiva, es la época de esplendor de grandes ciudades y centros ceremoniales. Y un periodo como de decadencia de las culturas indígenas, que se va a llamar un periodo posclásico, que va a durar aproximadamente del año 800 al año 1521, cuando fue la conquista o la caída de la gran Tenochtitlan. Este periodo comúnmente fue dominado por los toltecas, luego por los aztecas, quienes van a tener una gran hegemonía dentro de lo que es Mesoamérica. Bueno, hay un poblado del periodo preclásico, Cuicuilco, que está al sur de la Ciudad de México, muy cerca de lo que es la ciudad universitaria de la UNAM. Poblado, Cuicuilco, era un asentamiento muy rústico, sí dejó vestigios interesantes, como lo que se conoce la pirámide circular de Cuicuilco, pero era realmente más de un ámbito rural. Se cree que por la erupción del volcán en el Ajusco tuvo que migrar la gente, y esto es una hipótesis de los arqueólogos, no es algo que esté
totalmente confirmado, sino por los elementos que han encontrado y el vínculo artístico, cerámico entre uno y otro. Se cree que de Cuicuilco migraron el poblado hacia la que ahora se llama Teotihuacán, perdón. Teotihuacán se cree que tuvo un esplendor entre el año 200 antes de Cristo y 700 después de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, sabe quién eran los teotihuacanos. De hecho, ni siquiera se sabe cómo se llamaba ese poblado o esa región, sino que después los aztecas lo descubren y ven la magnificencia de las pirámides y de la zona, que le llaman que es la ciudad donde nacen los dioses. Y esto lo comento porque los teotihuacanos no hay mucha información que nos pueda sustentar cómo vivían. ¿Sí? Bien, estas diapositivas las voy a dejar para que las lean, se revisen. Es sobre qué es Teotihuacán, pero quiero más enfocarme a la parte urbano-arquitectónica. La traza urbana de Teotihuacán va a ser un desarrollo lineal, meramente lineal, en el cual a través de ese trazo se van a construir ciertos basamentos. Ya hemos hablado que si bien les llamamos pirámides, realmente son basamentos piramidales. No son pirámides en sí, porque realmente la parte importante de estos basamentos eran los templos o casas que había en la parte superior y que, como estaban hechos comúnmente de materiales orgánicos, por el paso del tiempo han desaparecido, ¿no? Curiosamente aquí no conocen la bóveda en sus construcciones, ni siquiera la bóveda falsa maya, ya luego hablaremos de qué es la bóveda falsa maya, pero aquí no existe. Comúnmente las construcciones son meramente macizas, van ellos a mezclar lo que es arquitectura con escultura y a diferencia de otros poblados indígenas, no van a contar con juegos de pelota, que los juegos de pelota, también lo veremos después, no son exactamente juegos recreativos, sino son eventos de un carácter más religioso, espiritual transformador que un tema recreativo como lo podría ser ahora. Esta es una foto aérea de Teotihuacán, donde vamos a ver que todos los asentamientos se van a construir en torno a lo que se llama la calzada de los muertos. Esta es la línea que compone. Ahorita, de todas maneras, en la dinámica de la diapositiva lo vamos a ver, pero quiero que veamos cómo estos asentamientos en torno a la línea. Lamentablemente, bueno, había otros criterios de zonas arqueológicas hace años y esto hizo que se permitiera, por ejemplo, construcciones contemporáneas en estos puntos, acá atrás. Vean la cercanía con la zona arqueológica, que bueno, pues no corresponde a la dimensión o cualidades que tendría que tener una zona arqueológica. Sin embargo, bueno, pues eso fue, como les digo, porque anteriormente había otros criterios para considerar una zona como arqueológica. Eso es lo que les digo de la dinámica de la diapositiva. La línea transversal es el río San Juan. Hay un río que atraviesa la zona arqueológica y vemos con las dos líneas
rojas de tono fuerte, que hay una división en sectores entre la Calzada de los Muertos y el río San Juan. De esta manera, con esta sectorización, yo puedo decir que en uno de los sectores está la Ciudadela, en otro de los sectores está la Pirámide del Sol, y al final de la Calzada de los Muertos está la Pirámide y Plaza de la Luna. He trazado dos líneas semejantes en frente al acceso a la Ciudadela y frente al acceso a la Pirámide del Sol para el efecto siguiente. Lo que estamos viendo es que el diseño de la ciudad en Teotihuacán se va a basar en el cuadrado. Y estos cuadrados van a permitir unas proporciones que me generarán algunas situaciones. Si yo trazo un círculo desde donde está la intersección entre lo que es la Calzada de los Muertos y la Pirámide del Sol, en este punto, aquí, creo que no se ve. En este punto, si trazo un círculo, me voy a dar cuenta que hay la misma distancia de este punto al río San Juan y que de este punto a donde concluye la pirámide de la Luna. Lo que yo hubiera recomendado en su momento para preservar es, bueno, vamos a agarrar, si hay una geometría, al menos toda esta zona, dejarla libre de asentamientos humanos. Acá hay otro círculo menor que también coincide con, si trazo un círculo desde la intersección de la Ciudadela con la Calzada de los Muertos, tendré la misma distancia hacia el río San Juan que hacia donde concluye la zona arqueológica de Teotihuacán. Ahora, va a haber unos ejes que no son paralelos a la Calzada de los Muertos, pero tienen una cierta continuidad, una cierta hilación o secuencia con, por ejemplo, si yo prolongo el centro de donde está la Ciudadela con el acceso a la Pirámide del Sol, voy a tener un costado de la Pirámide de la Luna. Si yo hago este efecto de conectar lo que es el centro de la Ciudadela con el acceso a la Pirámide del Sol, tengo un costado de la Pirámide de la Luna. Si yo hago una línea continua entre el acceso a la Ciudadela y el acceso a la plazuela del Sol, coincide con el acceso a la plazuela o a la plaza de la Luna. Y lo mismo, donde termina la Ciudadela, termina lo que es la pirámide del Sol. Entonces, vamos a ver que además del trazo lineal de la Calzada de los Muertos, va a haber unas líneas paralelas entre sí, pero rotadas de lo que sería la Calzada de los Muertos. Ahora, esta es la parte que más me gusta de esta gráfica. Lo que estoy poniendo en colores son los elementos que vi de las que vimos en blanco. Esto nos da estos 4 cuadros, ¿sí? Pero si yo los 4 cuadros que forman, regreso un poco, la pirámide o el basamento que está en el centro de lo que es la Ciudadela, de lo que es la
la plazuela de la pirámide del Sol y la corona de lo que es la pirámide del Sol van a tener una dimensión, que es la que estoy marcando aquí. Entonces, si multiplico la dimensión de la plazuela del Sol o de la pirámide de la Ciudadela, que es la de Quetzalcóatl, y la 1 a lo que, bueno, si lo multiplico por 4, me va a dar la dimensión del cuadrado rojo. Y si junto o sumo lo que es el cuadrado rojo con los verdes, me va a dar el cuadrado naranja, que para entonces a lo mejor ya nos perdimos un poquito, pero me regreso. El cuadrado rojo va a ser el tamaño de la base y la plaza de la luna y pirámide de la luna. El naranja va a ser la base de la pirámide del sol y el amarillo el tamaño de la ciudadela. Si yo hago esta unión, llego a lo que es la pirámide o la planta de la ciudadela. Entonces, hago esta geometría porque el criterio de diseño arquitectónico que va a haber en Teotihuacán va a ser justamente el cuadrado, como se los había dicho, pero además del cuadrado va a ser el uso de la proporción y la mezcla de la proporción para generar espacios. Lo que vemos ahorita en la imagen es uno de los barrios que así se llaman. Se cree que estos eran los asentamientos poblacionales de Teotihuacán, y vean que hay una gran similitud entre el uso del cuadrado y la multiplicación de los diferentes tamaños de cuadrado para crear lo que es este barrio indígena. Ok, entonces tenemos la calzada de los muertos y se llamó así porque se encontraron dentro de todo el trayecto varios osamentas y varias cuestiones relacionadas con la muerte. Alrededor de esta calzada se encontraron aproximadamente 800 basamentos piramidales, 800 pirámides, por decirlo así, de distintos tamaños. Y bueno, la trayectoria nada más de esta calzada, que pareciera muy corta en las imágenes, estamos hablando de 4 kilómetros de vialidad o de calle. Genera esta visual, donde al final vemos lo que es la pirámide de la luna y el conjunto de basamentos que rodean lo que es la pirámide, digo, la calzada de los muertos. Aquí lo que quiero mostrar es que también va a haber como un criterio de alturas en el uso o el diseño de la calzada.